29 de agosto de 2161, Plaza Roja, Moscú. Fortaleza nuclear número 214. Hace 200 años, después de una guerra termonuclear global, la humanidad casi es aniquilada. Aquellos que pudieron esconderse en amplios refugios subterráneos justo antes de los ataques finales sobrevivieron a 2 siglos de invierno nuclear. Los otros sucumbieron ante la lluvia radiactiva. Aisladas del mundo exterior, las nuevas generaciones se criaron en la creencia de que el planeta se había tornado inhabitable. Y sin embargo, aprovechando la ausencia del hombre, la naturaleza reclamó lo propio y aniquiló casi por completo todos los vestigios de la civilización. Pero nada de esto sucedió. Unas décadas antes, 2 líderes lograrían mantener la cabeza fría y evitaron el apocalipsis. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente, desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural global, desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras, desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Cuba. Empate nuclear. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro, ex abogado en el exilio, aterriza en la costa cubana con 81 guerrilleros. El 14 de octubre de 1962, un avión espía estadounidense U-2 sobrevuela misteriosas instalaciones en el corazón de la isla de Cuba. El 27 de octubre de 1962, el comandante de un submarino soviético está a punto de lanzar un torpedo nuclear contra un buque de la Armada estadounidense. Estos 3 eventos relacionados son los momentos cruciales de la crisis de los misiles en Cuba y llevarían a la humanidad al borde de la Tercera Guerra Mundial. Cuba. Una isla caribeña. Se convierte en colonia española en 1492 y luego en protectorado estadounidense. En realidad, a comienzos del siglo XX, el imponente vecino controlaba el país. Una sucesión de dictadores obtiene apoyo político y militar de los estadounidenses a cambio de ventajas comerciales. Tras el golpe de Estado de 1952, el coronel Batista se convierte en el jefe de Estado cubano. Luego de aumentar su salario en 5 veces, suspende la Constitución, reintroduce la pena capital y prohíbe el derecho de huelga. En la isla, la corrupción es lo único que aumenta más rápido que la pobreza. Batista, cercano a la mafia, da la bienvenida al juego, la prostitución, el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Estados Unidos lo permite. Las relaciones comerciales con la isla son más importantes que los derechos de los cubanos. Pero la pobreza y las privaciones son un terreno fértil para la oposición. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro, un ex abogado en el exilio convertido en guerrillero, aterriza con 81 guerrilleros. La rebelión crece rápidamente, se convierte en una guerra civil. A principios de 1959, el dictador Batista huye. Castro, a la cabeza de la revolución, puede implementar su programa político. La promoción de la educación y la salud, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al voto, pero lo más importante, la nacionalización de las empresas estadounidenses. El gobierno estadounidense todo lo ve en rojo. Para ellos, Castro es un comunista y por lo tanto un enemigo. Las relaciones entre los dos países se deterioran rápido. En octubre de 1960, Estados Unidos impone un embargo comercial y luego corta toda relación diplomática. No más productos estadounidenses. Las exportaciones de azúcar se desploman. Cuba es embargada. Privada y aislada, la isla acaba de perder a su principal socio comercial y no sabe a quién acudir. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Todos los eventos en nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere que uno sea modificado para que los demás sean sacudidos hasta el núcleo.
¿Cuál es la diferencia entre un embargo y un bloqueo? Un embargo es una sanción económica impuesta por un país contra otro. Significa el cese de todo intercambio comercial con ese estado para ponerlo en una situación de escasez y obligarlo a negociar. Un bloqueo es un acto de guerra. Significa la prevención enérgica de los intercambios entre un país y el resto del mundo, ya sea marítimo, terrestre o aéreo. Es como un asedio. Nadie puede entrar o salir del país. En 1977, el embargo de la ONU sobre la venta de armas a Sudáfrica contribuyó al cuestionamiento del régimen del apartheid. En 1990, el embargo de la ONU sobre Irak arruinó el país y produjo graves consecuencias para la salud de sus poblaciones. En 1960, los Estados Unidos aplican un embargo oficial a Cuba. En realidad, es un bloqueo. Privado de su socio principal, la isla queda aislada. Ante la escasez, las personas pueden radicalizarse. La situación se vuelve peor que antes. ...1960, Puerto de La Habana. Luego de cruzar el océano Atlántico, miles de barriles de petróleo son desembarcados de imponentes buques de carga. Importado de la Unión Soviética, el petróleo permite que Cuba se mantenga. Para Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, es la oportunidad de asestar un golpe a su adversario estadounidense. Por 15 años, las dos superpotencias han participado en una guerra no oficial, la Guerra Fría. Sin embargo, en 1945, los dos estados fueron aliados. Juntos derrotaron a Hitler. Pero ese intento fue frágil. Estados Unidos es una superpotencia económica y militar. La Unión Soviética aspira a convertirse en una. Rápidamente nace la incomprensión entre los antiguos aliados. Los dos poderes se basan en sistemas ideológicos y económicos opuestos e incompatibles. Cada uno trata de atraer a otros países, países que se les unen por decisión o por la fuerza. Capitalistas contra comunistas. Bloque occidental contra bloque oriental. El mundo se divide. Una cortina de hierro desciende sobre Europa. En 1949 la tensión aumenta con la creación de la OTAN. Los ejércitos de Europa Occidental se alían con los de los Estados Unidos. En agosto del mismo año, los soviéticos desarrollan su primera bomba nuclear, lo que representa un retraso para los estadounidenses. A lo largo de las décadas siguientes, las dos superpotencias nucleares nunca se enfrentan. El conflicto se lleva a cabo mediante los países aliados. La Guerra de Corea, el Muro de Berlín y la Guerra de Vietnam. En 1962, la Unión Soviética aprovecha la ocasión. Cuba, situada a menos de 150 kilómetros de la costa estadounidense, es una posición estratégica para los nuevos misiles. La victoria proviene de un poder de fuego superior. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses desarrollaron la primera bomba nuclear. En 1957, los soviéticos lanzan el satélite Sputnik utilizando el cohete espacial más potente jamás diseñado. Estos dos avances tecnológicos son los dos pilares de una de las armas más destructivas jamás inventadas, el misil nuclear balístico. Esta arma fue diseñada para hacer llover fuego nuclear en los extremos opuestos de la Tierra. Los misiles más grandes tienen 32 metros de altura, como el R-36 soviético. Son autónomos y pueden recorrer una distancia de hasta 11.000 kilómetros y alcanzar un objetivo al otro lado del globo con una precisión de 700 metros. Hay muchas variantes. Algunos se lanzan desde gigantescos silos de tierra repartidos por todo el país. Otros se ubican en transportadores móviles.
Finalmente, otros son invisibles hasta el último momento, disparados desde submarinos infiltrados en las mismas costas del enemigo. El objetivo es la aniquilación total del enemigo. En caso de conflicto con otro país que disponga de armas similares, la única certeza es que lo mejor es atacar primero. 17 de abril de 1961. 1.400 cubanos anticastristas entrenados y equipados por la CIA aterrizan en Cuba, en Bahía de Cochinos. Con el apoyo de los Estados Unidos, el objetivo de esta invasión militar es derrocar al gobierno cubano. Es un desastre. Para los Estados Unidos es una humillación. Durante años, la CIA ha intentado desestabilizar el régimen, pero en vano. Bombardeos, sabotajes, terrorismo, propaganda, embargo. Nada funciona. Por el contrario, cada ataque acerca a Cuba un poco más a la Unión Soviética. Y sin embargo, Fidel Castro no es comunista. En varias ocasiones incluso trata de reanudar las relaciones con los Estados Unidos. Lo único que pide el líder cubano es el derecho a decidir su propia línea política. Pero la actitud agresiva de Estados Unidos empuja a Castro a los brazos de la Unión Soviética. Se cruza el punto de no retorno. A fines de 1961, los Estados Unidos comienzan a instalar 15 misiles balísticos clase Júpiter en Turquía, dirigidos a la Unión Soviética. Son una amenaza directa para Moscú. En mayo de 1962, como respuesta, Castro y Khrushchev deciden instalar misiles en la isla de Cuba para defenderse de una posible invasión estadounidense. Castro se mueve hacia el este. A principios de julio, Khrushchev da luz a la Operación Anadyr. 50.000 soldados, 36 misiles nucleares de largo alcance, 40 cazas MiG, artillería antiaérea, bombarderos, tanques y 4 submarinos. Todo esto es transportado a bordo de 86 embarcaciones. La Unión Soviética flexiona sus músculos. Altamente estratégica, esta operación se clasifica como un secreto de defensa. Durante las primeras semanas, Estados Unidos no tiene conocimiento. El 8 de septiembre, los primeros misiles llegan a Cuba. El primer sitio de lanzamiento se establece. El día 28, un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ve un carguero. En su cubierta fotografía partes de un avión que parece ser un bombardero. Estados Unidos está convencido de que los soviéticos gastan una fortuna en el transporte de armas nucleares, pero por ahora no pueden demostrar nada. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Después de los horrendos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ningún país se ha atrevido jamás a usar bombas nucleares. ¿Un arma inútil? Realmente no. El objetivo no es usarla, sino amenazar con usarla. Ese es el principio de disuasión. La disuasión nuclear usa el terror. Cuantas más armas nucleares posee un país, más miedo y respeto inspira entre sus vecinos. Los Estados Unidos poseían hasta 33.000 ojivas nucleares. La Unión Soviética 41.000. Cuando te das cuenta de que una sola de estas armas puede borrar del mapa una ciudad del tamaño de Londres, piensas 2 veces antes de comenzar una batalla. El problema con esta estrategia es que depende completamente de las decisiones de sus líderes. ¿Cómo interpretas una aeronave que se desvió de su ruta y entra en tu espacio aéreo? ¿Cómo reaccionas antes de un accidente que crees que podría ser un ataque? En medio de la Guerra Fría, cuando las provocaciones ocurren a diario, esta doctrina puede sumir a los líderes en un verdadero callejón sin salida. Con cada uno amenazando al otro con un ataque nuclear, sin poder tomar medidas o retirarse, la situación puede volverse explosiva. ...16 de octubre de 1962, 8:45 AM, Washington.
El presidente estadounidense Kennedy enfrenta una situación sin precedentes. Sus expertos en reconocimiento aéreo están asombrados. Los soviéticos instalan rampas de lanzamiento de misiles R-12 en Cuba. Miami está amenazado directamente. Según los expertos, los misiles serán operativos dentro de 10 días. Inmediatamente, bajo el pretexto de un ejercicio militar a gran escala, la Marina de los Estados Unidos se despliega frente a las costas de Cuba. El nivel de alerta de defensa estratégica está en el nivel 3 en una escala de 5. Nivel 1 o DEFCON 1 significa que el país está en guerra. Oficialmente, la Unión Soviética declara que no se han instalado misiles nucleares en Cuba. Sin embargo, durante los días siguientes, los aviones de reconocimiento U-2 fotografían más sitios de lanzamiento y parecen estar en funcionamiento. Sobre el Polo Norte, las flotas de bombarderos estratégicos B-52 llevan a cabo patrullas continuas. Armados con armas nucleares, están listos para bombardear la Unión Soviética en cualquier momento. A las 18 horas, se le advierte a Khrushchev: si los misiles no se retiran, Estados Unidos tomará represalias. 19 horas, Kennedy se dirige a la nación. Anuncia que Estados Unidos no se quedará quieto, pero dejará a Cuba en cuarentena. 23 de octubre, el ejército cubano está en pie de guerra. En Europa, las Fuerzas Armadas soviéticas se encuentran en estado de alerta. A las 18:51, Kennedy informa a Khrushchev: las dos partes deben hacer un esfuerzo para evitar que ocurra un incidente. 24 de octubre, un bloqueo naval estadounidense de 800 kilómetros está vigente y es efectivo alrededor de Cuba. Todavía es una cuarentena. Los primeros cargueros soviéticos llegan a la zona. Ante la impresionante flota estadounidense, reducen la velocidad y detienen sus motores. Quienes llevan el último de los misiles nucleares tienen la orden de dar la vuelta. La tensión está en su apogeo. Un movimiento en falso puede encender el polvorín. Bajo el agua, invisibles, los submarinos soviéticos desafían a los buques de guerra de Estados Unidos. Khrushchev le escribe a Kennedy: el bloqueo es un acto de agresión. Él lo ignorará y avanzará. 22 horas. Estados Unidos se prepara para una guerra inminente. El nivel de alerta de defensa sube de DEFCON 3 a DEFCON 2. En sus hilos, 145 misiles nucleares están listos para ser lanzados en menos de 30 minutos. China declara su apoyo a la Unión Soviética. El mundo está al borde de la guerra entre dos superpotencias nucleares. El 26 de octubre, Khrushchev ofrece un compromiso. Está dispuesto a renunciar a la defensa de Cuba si los Estados Unidos prometen no invadir la isla. El mismo día, sin conocer la oferta, Robert Kennedy, el hermano del presidente, ofrece la retirada de los misiles de Estados Unidos en Turquía a cambio del desmantelamiento de las instalaciones soviéticas en Cuba. Al borde del abismo, una solución diplomática está en el horizonte. Si Kennedy aprovecha la oportunidad, la crisis aún puede ser evitada. Pero el 27 de octubre, un avión espía U-2 es derribado sobre Cuba. Khrushchev ordena inmediatamente a sus comandantes soviéticos dejar de disparar. Kennedy mantiene la cabeza fría y calma su mando. Más en serio, justo en el corazón del bloqueo, el submarino B-59 acaba de ser detectado. Es perseguido por 11 destructores de la Marina de los Estados Unidos y un portaaviones. Los estadounidenses dejan caer cargas de profundidad de entrenamiento para obligarlo a salir. Son inofensivas, pero el comandante soviético no lo sabe. Sin noticias de Moscú durante 24 horas, sus oficiales dudan y no pueden estar de acuerdo. ¿Ha estallado la guerra? De acuerdo con el procedimiento, cuando son atacados deben tomar represalias con un torpedo especial, uno nuclear. El arma es cargada en el lanzador de torpedos. Se preparan para abrir fuego contra una embarcación estadounidense y comenzar la Tercera Guerra Mundial. Pero en el último momento, el comandante decide no disparar. Lanzamiento de la operación Anadyr. El comandante no lanza el torpedo. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro.
el comandante del submarino soviético decide no lanzar su torpedo nuclear. Imaginemos lo que podría haber sucedido si hubiese obedecido el procedimiento. La explosión habría afectado a todas las embarcaciones en el área. En respuesta, los Estados Unidos habrían declarado DEFCON 1. A los bombarderos que patrullaban el Polo Norte se les habría ordenado arrojar sus bombas sobre la Unión Soviética. Desde el territorio de los Estados Unidos, un centenar de misiles intercontinentales habría despegado hacia la estratosfera y luego habrían liberado sus ojivas nucleares. La Unión Soviética habría respondido de inmediato con sus lanzadores de submarinos nucleares. La Tercera Guerra Mundial habría sido una guerra termonuclear global. La última. Desde el espacio, el globo se habría iluminado por una serie de ataques. En 2 horas, cientos de millones de personas estarían muertas y el planeta se habría sumido en un invierno nuclear. Las nubes radiactivas habrían envuelto a la Tierra contaminada durante siglos. La decisión de un solo hombre hubiera aniquilado a la humanidad. En la mañana del 28 de octubre, la humanidad aún está aquí. El día anterior, el presidente Kennedy aceptó la oferta soviética. A las 9 en punto en Radio Moscú, Khrushchev anuncia el desmantelamiento de los misiles en Cuba. Fidel Castro, abandonado por su aliado, está furioso. Kennedy declara públicamente que Estados Unidos nunca invadirá Cuba. Es una concesión enorme. En secreto, le promete a Khrushchev que retirará sus misiles de Turquía, una decisión considerada debilidad por parte de su personal militar. Los dos líderes, cada uno bajo la presión militar de sus asesores, pudieron mantener la cabeza fría y el sentido común. A lo largo de la crisis, nunca dejaron de comunicarse entre sí. La crisis de los misiles en Cuba es el único momento en nuestra historia en que se alcanzó el nivel DEFCON 2. El 20 de noviembre, las fuerzas terrestres estadounidenses regresan a DEFCON 4. Las defensas aerotransportadas solo volverán al nivel 3 en 1965. Esta crisis hizo que el mundo volviera a la realidad al llevarlo al borde de una guerra total. Desde agosto de 1963, se establece un enlace permanente entre el Kremlin y la Casa Blanca, la línea directa. En mayo de 1972, los tratados SALT I limitan las armas nucleares. Las dos superpotencias se comprometen a limitar el número de armas atómicas. Hoy en día hay más de 15.000 armas nucleares. En 2016, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia e Israel votaron en contra de una resolución de la ONU destinada a desarrollar conversaciones sobre el desarme nuclear. Sin embargo, votaron 123 estados, lo que hace que 2017 sea el año de las conversaciones. Pero esa es otra historia. Todo se trata de comunicación. Para el presidente estadounidense, tanto como para su homólogo soviético, la credibilidad, la reputación y el prestigio parecen haber sido tan importantes para sus decisiones como las razones de Estado. Una vez que llegaran a cierto punto, ninguno podía retirarse sin perder prestigio ante su pueblo y su clase política. Khrushchev tuvo que mostrarle a Castro y por lo tanto a los otros líderes que era fuerte y capaz de protegerlos. Kennedy tuvo que demostrar que fue capaz de hacer que los soviéticos volvieran a la normalidad. ¿Cómo no pierdes prestigio? ¿Quién tiene el coraje de dejar las armas primero? ¿Quién decide disparar? Pero estas consideraciones personales afectaron a miles de millones de seres humanos. Hoy, después del final de la Unión Soviética en 1991 y de la muerte de Fidel Castro en 2016, estas tensiones parecen haberse aliviado. Y sin embargo, la Federación Rusa anunció recientemente el desarrollo de un nuevo misil intercontinental de poder sin igual, el Satán II, capaz de aniquilar toda una región. El refrán dice que el hombre es un lobo para el hombre. A lo largo de su historia, el hombre nunca ha dejado de inventar nuevas armas para destruirse a sí mismo.
Pero también ha aprendido de sus errores y ha podido retroceder cuando es necesario, como durante la crisis cubana. Porque en 1962, aunque la humanidad fue muy tonta como para llegar al borde, también fue muy inteligente como para dar un paso atrás.